Hola hermano, nuevamente estamos interesados en explicar la palabra del Señor, que Dios dirija a nuestra vida y nuestro entendimiento para comprender pues, lo que vamos a estudiar hoy todavía. En el video anterior habíamos visto que el pan, todo lo que venía representando, el pan que estaba en el lugar santo. Vamos a seguir continuando lo que representaba ese pan. Hay muchas preguntas que se nos vienen a la mente y decimos, bueno, ¿por qué Abraham se le llama el padre de la fe? Y la Biblia nos narra de muchos errores de ellos. Se habla mucho de la pureza del matrimonio y encontramos que Jacob tuvo varias mujeres. Se habla mucho de la pureza de corazón, donde no se deben herir, ni matar, ni nada. Y encontramos personas como David, que mató mucha gente. Y uno no logra entender por qué Dios permitió que su pueblo matara, asesinara, hiciera tantas cosas. Muchas preguntas que uno se le vienen a la mente. Y a veces hasta uno dice, bueno, ¿por qué la palabra de Dios mal trazada, mal entendida y muchas cosas que se le vienen a la mente de uno? Sigamos con el tema donde leímos que el pan que estamos viendo ahorita, el pan del santuario, del lugar santo, ¿qué más simbolizaba? Veamos lo que dice en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando uno ve la diferente tipo de conocimiento y luz, va uno viendo el proceso del conocimiento bíblico. Y ahora tenemos que entender por qué fue así. Explicamos algo físicamente. Se tomaba el trigo, se cernía, se limpiaba bien el trigo, explicamos que se metían las manos. Ya cuando se quedaba el trigo limpio, entonces entraba en el proceso de la molienda. Cuando ya entraba en la molienda, entraba en el cernido. Y después del cernido venía el amasado. ¿Qué simboliza esto? Que forzosamente se metieron las manos. Nosotros, por más que nos limpiemos las manos con alcohol, con desinfectantes, con jabón, siempre vamos a tener bacterias en nuestras manos. Siempre. El pan, cuando se revolvía el aceite representa el Espíritu Santo. ¿Sí? El trigo representa la palabra de Dios. Pero el trigo, ¿sí?, que representa la palabra de Dios, o Jesús, que es el pan, tenían que ser administrados por los profetas y por los apóstoles y después todos los que siguieron, ¿sí? Veamos lo que dice en Pedro para entender que a ellos les tocaba administrar. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 12. A los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales cosas desean mirar los ángeles. Cuando los profetas tuvieron que dar un mensaje, lo dieron de acuerdo a su tiempo. Los patriarcas vivieron de acuerdo a su tiempo. Israel fue sacado en otro tiempo
un tiempo donde les permitió guerrear, donde les permitió asesinar, ¿sí? Donde Dios inclusive tuvo que actuar Él matando gente. Por eso muchos dicen, no entendemos cómo un Dios mataba a tanta gente, o sea, ¿por qué? Porque estamos viendo que la administración es de acuerdo al momento y al lugar y al tiempo. Cuando se revolvía el aceite, que es el Espíritu Santo, que es, dice la Biblia, toda palabra es inspirada divinamente. Y en otra parte dice que la profecía no fue traída en tiempos pasados por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Los hombres que escribieron la Biblia, la palabra de Dios, fueron inspirados por el aceite que representa el Espíritu Santo. Y ellos en sí, dentro de sí mismos, 1 Pedro 1, versículo 11 dice, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y la gloria después de ellas. Cristo en ellos, o sea, quiere decir el trigo en ellos, el pan en ellos, junto con el aceite, se hacía una mezcla, ¿sí? Y esa mezcla que era el hombre, el Espíritu Santo y Jesús que estaba dentro de ellos, dice el Espíritu de Jesús, entonces era lo que iban a dar como evangelio. El evangelio fue dado en dos partes, por eso encontramos dos panes, dos hileras de panes. Un evangelio que se le dio al judío y un evangelio que se le dio a los apóstoles. Un evangelio, el primero viene arrancando desde Adán, porque desde Adán encontramos que Dios le dijo, te pongo estas pieles para que te cubras, y entonces aparece el primer sacrificio que representaba al Mesías. Y aparte de ahí es toda una continuidad de sacrificios, desde Adán hasta que llega Jesús. Y de Jesús para adelante viene la otra hilera de pan que representa todo el cambio del evangelio dado ahora de otra manera diferente. Ya no con sacrificios, ya no con ofrendas de harinas, ya no con ofrendas de holocaustos, sino ahora de otra manera. Por eso el pan está reflejado en dos hileras. Pero estas hileras, al ser amasados con la mano y mezclarse con la mente humana, Dios le permitió a todos los escritores bíblicos que se manejaran de acuerdo a su educación. Por eso encontramos algunos escritores muy elocuentes que cuando uno lo lee, como el apóstol Pablo, dice el apóstol Pedro, hay cosas muy difíciles de entender. Pues sí, era un letrado, era un teólogo, ¿sí? Y las otros escritores que eran de una manera tan sencilla, tan clara, pues lógico, porque ellos no eran teólogos. Algunos fueron doctores, otros fueron pescadores, otros fueron tesoreros, Dios escogió de todo. Y entonces la palabra del Señor fue mezclada con conocimiento humano o con participación humana, ¿sí? Pero no tan solo en eso significa, sino que los que siguieron administrando la palabra también afectaron con sus ideas, ¿sí? Ideas que iban de acuerdo a su tiempo. Por decir, Abraham le dijeron, toma a esa mujer, dijo, pues la tomo, hay que cumplir la voluntad del Señor. O sea, eran sus ideas, ¿sí? Explicábamos de que Jacob tuvo 6 mujeres y la idea de aquellos tiempos de los orientales era tener las mujeres que se pueden mantener. O sea, no había ni un delito para la cultura de ellos. Pero estamos hablando de que fue contaminada la palabra ¿con qué? Con manos humanas. Hubo un tiempo que Dios no habló con nadie. Dice que hasta que habló con Samuel. Y así que había pasado muchísimo tiempo después de los jueces y nadie hablaba con Dios.
no había una revelación de Dios, así que las personas obraban de acuerdo a su cultura, al conocimiento que tenían, ¿sí? Y cosas que vamos viendo en la Biblia, como eso del pacto de que con la bota ya firmamos el convenio entre el Boaz y el pariente de Noemí, ¿verdad? Entonces, cosas así medias raras, era porque Dios así lo permitió. O sea, era la contaminación de manos, ¿qué? Humanas. Pero cuando Cristo pasa al lugar santísimo, Dios quiso corregir esas cosas. Veamos Apocalipsis 6. Perdón, no es 6. ¿O sí? Sí, es 6. Versículo 2. Miré aquí un caballo blanco. Ahora el versículo 4. Dice, y salió otro caballo bermejo. Versículo 5. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía, ven y ve, y aquí un caballo negro. Ahora el versículo 8. Y miré aquí un caballo amarillo. Los caballos que hablan aquí no son los jinetes de la destrucción apocalíptica. No, eso no es cierto. Los caballos representan el Evangelio. Y estos caballos, voy a dar una cita nada más, porque no va a ser el tema de los sellos, pero sí dejar asentado que los caballos representan el Evangelio. Salmo 85. Perdón, permítanme. No es Salmo, es Salmo 45, versículo 3. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Este salmo es una profecía sobre el Mesías. Y está hablando que el Mesías tuviera bien ceñida la espada, ¿sí? Quiere decir que el Mesías tenía que tener un conocimiento exacto de la palabra de Dios. Y Jesús lo llegó a entender, y por eso cuando fue probado con un versículo que más adelante vamos a ver, él le puso un alto y dijo, no tentarás a tu Señor, tu Dios. Citó un versículo, no corrigió el error, pero él era un erudito de la palabra. Por eso dice, ciñe tu espada. La espada significa la palabra de Dios, según Hebreos 4:12. Pero sigamos leyendo. Y en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Dice que tenía que cabalgar, y se cabalga sobre un caballo, pero él nunca anduvo en un caballo, solamente en un asno, cuando entró el día antes de las Pascuas, ¿sí? Pero aquí dice cabalga sobre verdad, justicia y humildad, ¿sí? Entonces, cuando dice verdad, se está hablando de estas tres virtudes que dan el Evangelio. O sea, en pocas palabras, el caballo representa el Evangelio, las buenas nuevas. Y estas buenas nuevas, el primer caballo que representa cuando Cristo estaba, del año 27 en adelante, fue el Evangelio que le dejó a los apóstoles, un Evangelio limpio y puro. Pero cuando termina este caballo su existencia en el año 100, empieza a aparecer el caballo rojo. Rojo significa una mancha, una herida. Entonces quiere decir que el Evangelio fue herido. Y luego se pone negro el caballo, quiere decir que está en oscuridad. Quiere decir que se metieron manos humanas y empezaron a trastornar el Evangelio. En el tiempo del apóstol Pablo, muchos quisieron trastornar el Evangelio. Veamos lo que dice Gálatas en el capítulo 1. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que haya otro,
sino que hay algunos que hoy se inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ya desde el tiempo cuando el caballo era blanco, y algunos ya lo querían ¿qué? Pervertir. Pero cuando muere el último de los líderes, el último de los apóstoles, que era Juan, entonces empezaron a trastornar el evangelio. El apóstol Juan, en el ocaso de su vida, expresa esto, primero en San Juan, en el capítulo 2, en el versículo 18, dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran ciertamente permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Aquí está explicando que ya en el ocaso de su vida, ya algunos se habían salido y ahora estaban contaminando el evangelio. Estaban presentando su propio ¿qué? Evangelio. O sea, no tan solo representa que Dios dio una luz, un conocimiento en cada tiempo, de acuerdo a su momento de las personas, sino que ahora y aparecían otros hombres que iban a engañar a la gente con un evangelio adulterado. Primero fue herido, rojo, después fue negro, fue entenebrecido, y después aparece un amarillo, como que si nuevamente volviese a la vida. Desde el año 31 muere el caballo blanco en el año 100, pero del año 100 en adelante empezó a reinar un evangelio corrompido, en cualquiera de esos tres colores, en el negro, en el rojo o en el amarillo. Y empezaron a haber muchas ideas, a trastornar muchas cosas dentro de las iglesias de aquellos tiempos hasta el día de hoy. Pues empezaron a meter la inmortalidad del alma, empezaron a meter que el día del Señor es el domingo, no el día del sábado. Empezaron a meter la idolatría en algunos, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Doctrinas que no están correctas, se contaminaron. Pero Dios sería muy injusto que una doctrina contaminada, un evangelio contaminado, hiciese que cualquiera que lo supiera se perdiera. Sería muy duro Dios que dijera, nada más se salvan los que conocen el evangelio limpio. No, pues sería muy malo, muy ingrato. Por eso el evangelio en las dos hileras de pan que representan el Antiguo y Nuevo Testamento habla de que solamente los sacerdotes lo podían comer. Porque ¿quién se transforma en sacerdote? Leamos en 1 de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Todo el que es sincero, todo el que tiene un cambio en su vida, todo el que busca a Jesús de corazón, todo el que se entrega de verdad, ¿sí?, aun cuando esté en un evangelio corrompido, se transforma en un sacerdote y tiene derecho a comer de Jesús. ¿Sí? Tiene derecho a comer del Mesías. Así que desde Adán en adelante muchos tuvieron una luz muy diferente a la actual, mas sin en cambio eso no los excluyó de poder tener una comunión con Jesús. No los hizo Dios a un lado. Él tuvo comunión con muchos de ellos, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo aquí es que a pesar de que algunos están comiendo un pan, un evangelio corrompido, adulterado o trastornado, aún así Dios los va a salvar, porque están comiendo del pan de vida,
Y ese pan de vida solamente les pide una sola cosa. Veamos qué es lo que le pide. San Mateo, o leamos San Juan, más bien, San Juan capítulo 3, versículo 15. Para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino tenga vida eterna. Habacuc dice que para el tiempo de ellos, decía, el justo vivirá por la fe. ¿Sí? Era lo único. David podía haber tenido una luz muy equivocada en su vida, pudo haber cometido errores, pero dice, mientras que callé envejecieron mis huesos. Pero en cuanto se arrepintió, Dios lo tocó. O sea, lo único que necesitaban eran arrepentimiento y creer en Él. Era todo. Ese era el mensaje, ese era el evangelio. Fácil y sencillo. Lógico que abrían su corazón a Dios, y al tener una comunión con Jesús, su vida fue cambiando. ¿Sí? Su vida fue tocada. Por eso David decía, no retires de mí tu Santo Espíritu. ¿Sí? Crea en mí un corazón nuevo y pon un espíritu recto. Dice, pero no te apartes de mí. ¿Sí? O sea, está enseñando aquí que desde Adán a todavía hasta nuestros días, muchos están comiendo o comieron de ese pan que está en el lugar santo. Hasta hoy. ¿Por qué hasta hoy? Porque muchos ignoran, dice, muchos ignoran el tema del santuario. Solo entienden que Cristo está intercediendo ante el Padre a su mano derecha del trono de Él. Nada más. Es todo lo que entienden. Saben que está en el tercer cielo. Saben que está en un santuario. Todavía algunos llegan a entender que está en un santuario. Pero más no saben. Pero ellos creen que lo único que necesitan es creer. Y ese pan fue el que Dios les dio. El pan del lugar santo. Solamente ¿qué? Creer. Pero podemos preguntarnos, ok, sí está bien, pero Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo en 1844. Así que ellos no pueden estar comiendo de ese pan. Sí pueden estar comiendo de ese pan. Porque la mesa estaba a mano derecha entrando. Y enfrente de ella, a mano izquierda, estaban el candelero de los 7 brazos. Cada candelero, veamos qué significa. Leamos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, en el versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Las lámparas con su aceite representan al Espíritu Santo. Un Espíritu Santo que está en cada candelero. Y son 7 brazos, 7 candeleros. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Vieron? Bueno, ahora veamos Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que la iglesia representa, cada iglesia, un candelero del candelabro de los 7 brazos. Y esas estaban en el lugar, ¿qué? Santo. Quiere decir que en este tiempo que Cristo pasa al lugar santísimo, estamos en el último periodo. Empezó en Éfeso con los apóstoles y Jesús, y termina con los últimos, que son la Odisea, los que vivirán en el tiempo del juicio investigador. Por eso la Odisea significa el juicio del pueblo, ¿sí? Entonces, pero ¿por qué están del lugar santo y no están en el lugar santísimo? Están en el lugar santo porque muchos de este periodo séptimo ignoran que es el último, ignoran cuál es la última iglesia,
ignoran en qué tiempo están viviendo, que es el día de la expiación, ignoran también que es el día de la reconciliación con Dios, que es el juicio investigador. Todo eso lo ignoran. Pero al ignorarlo, no podían estar entonces ese candelero en el lugar santísimo. Tenía que estar en el lugar santo. ¿Para qué? Para darle la oportunidad a que ese candelero que alusaba la mesa de los panes, alusaba la mesa de los panes. Quiere decir que los que vivían en el último periodo, los que no fueran de la iglesia del Señor, pero estaban viviendo en ese periodo del lugar de este periodo de esta iglesia, y que ellos no supieran que estaban en el lugar santísimo y a Jesús, que ellos todavía creyeran que estaban en el lugar santo por su conocimiento, entonces pudieran comer todavía de ese pan. Por eso muchas iglesias hoy, hasta el día de hoy, dicen: cree en Jesús y serás salvo. Y van a ser salvos. Lo que Dios va a ver es su fidelidad, su entrega, su consagración, sus oraciones, sus esfuerzos, su comunión con Él. Están comiendo un pan todo corrompido, todo adulterado, sí, pero están teniendo comunión con Él, ¿sí? Están teniendo intimidad con Él a través de la luz del último periodo, a través del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el candelero representa al Espíritu Santo. Quiere decir que los que están comiendo de ese pan, tu ignorancia no les permite entender que no deben de comer de ese pan, pero están comiendo de ese pan, porque el Espíritu Santo así lo ha provisto, ¿sí? No han sido llamados a la luz verdadera, han sido llamados a una luz donde ellos se van a alimentar, y que a su tiempo algunos de ellos van a ser llamados a la verdadera luz. Pero por lo pronto así están comiendo ese pan, y eso les da derecho a ser salvos. Bien, queridos hermanos, pues hasta aquí vamos entendiendo lo importante que es meditar en el santuario. El santuario es donde toda la palabra de Dios circula, donde todo el evangelio circula, donde todo el plan de salvación circula, y que es necesario meditarlo, reflexionarlo, y le ayuda a Dios que nos vaya revelando, pues, los secretos que tiene el santuario, porque eso nos va a abrir el panorama para entender cosas como la que estamos entendiendo ahorita, que decimos, bueno, ¿y por qué ellos sí se van a salvar? Pues por su ignorancia, porque para ellos todavía están en el lugar santo, ¿sí? Pero en el próximo tema vamos a ver los que tienen que comer del otro pan. ¿Quiénes son? ¿Sí? ¿Cuándo empiezan a comerlo? ¿Y por qué tienen que comerlo? ¿Y cuál es el efecto de ellos al comer ese pan, que ahora es el maná? Bueno, hermanos, que espero que esto haya sido algo importante para su vida, y que sigan viendo los videos, ¿sí? Nos vemos en la próxima. Dios los bendiga.